Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Volvemos a reencontrarnos haciendo Buenas y Santas, como siempre por la señal Santa María, el canal de la vida. Un día miércoles nos encontramos como lo hacemos habitualmente, de lunes a viernes en realidad, entre las 20 y las 21, para compartir las noticias de la iglesia local de la Argentina y el mundo. ¿Y por qué dije miércoles? Bueno, porque es el día en el que estamos recibiendo a este amigo que es el doctor Carlo Amatucci, a quien ya le digo Buenas y Santas. ¿Cómo le va, doctor? Pero muy buenas y santas, mi querido Roque. Bárbaro. Mira, insisto, mejor no puedo encontrarme, ¿eh? Y no te miento. No me miente, no, y lo veo muy bien, lo veo como animado, como que está durmiendo mucho y bien por la noche, como que no hay dolor, como que está bárbaro. Estamos fenómeno. Está hecho un pibe. Bueno, ¿cómo la pregunta, antes de contar los teléfonos, los llamados y entrar en el programa, siempre hay alguna preguntita que a mí me gusta hacerle? Por ejemplo, ¿cómo lo trata este cambio de clima? Porque fue muy brusco. Dice, le contamos a los amigos, no somos de dar los datos del tiempo, pero mañana comenzaría otra vez a ponerse un poquito más cálida la cosa. Pero este cambio tan brusco de venir de temperaturas de 29, 30, 32 grados y de repente encontrarnos con 7 grados a la mañana, Claro, vamos a ser sinceros, a mí en lo personal me encanta. Claro. Me encanta porque se puede descansar anoche. Porque por más que uno esté con ventilación, acondicionamiento del ambiente y demás, si la temperatura es mayor de 24 grados por la noche, el cuerpo no descansa y no da posibilidad a la homeostasis, o sea, a que el organismo se adecue a esas temperaturas tan altas. O sea que es imprescindible tener menos de 24 grados como para... Claro, uno se siente... menos de 24 grados. Pero sería ideal que fuera porque la temperatura es esa. Claro. Y no que uno lo hace artificialmente, porque después vienen estos problemas. Yo he visto ayer fui con motivo de algo que después vamos a hablar nosotros, una semana que se está festejando, fui a una emisora a ofrecer mi servicio, como siempre paso, digo, bueno, hoy está la semana, ¿podemos hablar algo? Sí, enseguida me toman... Enseguida pasé. Como soy mudo... Claro, entonces, le cuesta hablar a usted, sí, que le cuesta un poco. Dice, se revela. Claro. Entonces, pero estaba la conductora, le faltaba el poncho. Claro. Y un calor hacía, no es como en este estudio que el calor lo provocan cuando está todo encendido. Porque el aire acondicionado, ¿viste cómo anda? No empuja mucho, pero bueno. No empuja mucho, es verdad. ¿Es así? No, pero eso de estar en un lugar donde... Pero, ¿sabés? Estaba el aire acondicionado. Claro. Estaba hirviendo de eso. Y ella toda abrigada. Digo, ¿tenés otro abrigo para cuando salís? Porque afuera está fresco. Para mí estaba bárbaro. Yo enseguida vos viste cómo hago. Fui a la radio, me saco el saco, me pongo la corbata después. Porque lamentablemente hace mucho calor dentro. Entonces vos te encontrás con una sensación térmica distinta. Y eso es lo que tienen que aprender las mamás, sobre todo cuando lleva al niño a la mañana, esta mañana, que cuando trajeron aquí, por ejemplo, al jardín maternal, bueno, en otro de donde fuere, ¿no? Aquí o de este grupo educativo Marín. Fíjate, tan temprano saca al chico y lo viste con mucha ropa. Luego es obvio que la maestra jardinera o la maestra de los chicos de primeros cursos tiene que decirle, por favor, quítense, porque acá está todo aclimatado. Y después salen al recreo y se encuentran en una temperatura muy baja en este caso, y es lo que hace daño. Entonces, por eso hay mucha gente ya con resfriado, y esos resfriados, a los primeros familias que le va a afectar, siempre sale alérgico, sobre todo el que tiene problemas respiratorios, sea altos, como la rinitis y rinosinusitis, o a los que tienen faringitis, faringolaringitis, eso que es provocados por las reacciones alérgicas. Es esto el motivo que por eso se da más en esta época. Bueno, pero igual yo digo, no es tan bueno. Yo respeto su gusto por el frío, yo prefiero el tiempo primaveral en lo personal, pero digo, son gustos nada más. Pero lo que sí es cierto es que este brusco cambio genera, ¿no? Resfrío, genera todo esto, no es lo mejor que nos puede pasar. Pero nos vamos a tener que acostumbrar, doctor, porque... Sí, porque el cambio climático, por favor, atención que eso está pasando en todo el planeta. Claro. Ya no se distinguen las estaciones. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo perdemos oportunidades? Yo me acuerdo cuando este programa hace unos cuantos años que estamos, a Dios gracias, al aire, y uno trata de llevar ese mensaje
de reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que busca Buenas y Santas? Contar lo que está pasando en el mundo, decimos siempre. No todo pasa por contar noticias religiosas, sino estos temas que nos preocupan y nos deben ocupar de verdad. Y hace muchos años que venimos hablando, y sobre todo con el doctor Amatucci, sobre el medio ambiente, el cuidado. Hemos pasado spots, pequeñas campañas de concientización para que vayamos generando un cambio en nuestra conducta. Y nos damos cuenta que estamos llegando tarde, ¿no? Porque el mundo, la Tierra, el planeta en sí, ha comenzado a decir, bueno, señor, esta es la factura. ¿Se acuerdan de aquellas explosiones? Esta es la factura de los aerosoles. Exacto. Esta es la factura de no cuidar la tierra y de tirar cualquier cosa en cualquier río, en cualquier riachuelo como el que tenemos. Digo, y hoy estamos pagando consecuencias muy caras. Digo, ¿se puede revertir todavía alguna de estas situaciones? Y bueno, como son periodos tan grandes, largos, ¿no? Entonces el cambio climático es evidente que ya lo tenemos. Solo pensar que en Argentina, por ejemplo, tenemos el Aedes aegypti acá en el propio área metropolitana, y es un bichito que normalmente estaba hasta el trópico de Capricornio, o sea, en donde termina allí lo que es la parte subtropical. Bueno, quiere decir que si ya los tenemos acá es porque se ha hecho esto más caliente el ambiente, llegando hasta estos paralelos de la capital de la República Argentina. Por ende, así como están eso, están otras especies que van saliendo de aquello y van produciendo enfermedades que antes no eran habituales en ese lugar. Claro. ¿Me expreso? Sí, solamente la enfermedad. Ahora, ¿cómo lo podemos revertir eso? Bueno, el hombre tiene que hacerlo sí o sí. Ahora se van a reunir este año nuevamente lo que se llama Río más 20, o sea, para ver qué se ha hecho en estos 20 años de que en Río, Argentina postuló que teníamos que nosotros dejar a la posteridad todo lo que fuera sustentable o sostenible, desde la agricultura hasta el uso del agua, el uso racional de la energía. Argentina postuló eso. Mire usted. Mirá vos, ¿y sabés quién lo postuló? La Marijú. ¿Te acuerdas? Vos hablaste del riachuelo, claro, sí. los 1000 días para bañarse. La funcionaria que prometió justamente. Pero lamentablemente hubieron tantos antes que ella y posterior a ella. Y nadie lo hizo. Hay una expectativa ahora de que se haga. Sí, pero va muy lento. Sí, ojalá que sea así. Yo no creo, hasta que no lo vemos en este país que vivimos, nada se cree hasta que no sucede. Y eso que está actuando la Suprema Corte de Justicia. Sí, además, esto del riachuelo, como muestra, habla de la indiferencia o de qué se siente por la vida del otro, ¿no? Porque acá no solamente pasa por un efecto visual o no pasa solamente por un efecto del medio ambiente en sí, sino que hay miles de vidas alrededor. 5 millones. 5 millones de personas. En la cuenca Riachuelo-Matanza o Matanza de Riachuelo, o sea, comenzando desde su inicio por Matanza, ¿sabés que viene desde Cañuelas? Son 64 kilómetros de recorrido tiene. 64 kilómetros. Y muchas veces de ellos obstruidos. ¿Por qué? Porque están la gente a la vera, toda la basura va para ahí adentro, los que roban los coches cuando quieren, y aquellos que se quieren desprender de su vehículo para cobrar el seguro, lo tiran allí. Animales muertos. De todo. Más los barcos, que yo creo que deben estar desde la colonia, allí cuando el almirante Brown estuvo trabajando ahí, liquidando los godos. Seguramente. Quedaron ahí. Bueno, ese es el clima y ese es el material con el que viven en contacto millones de personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos los días. Y no ha habido nunca cambios concretos. Cuando hubo voluntad de cambio se llevaron en una valija la voluntad con la que se contaba y bueno, más allá después que le hagan embargos a algún funcionario, nada alcanza para recuperar los que nos han robado, ¿no? A todos nosotros durante todos estos años. Y se roba también la ilusión de mucha gente que cree que podemos hacer una Argentina mejor, pero cuando uno ve que estos temas se relegan y se hacen como a propósito, uno pensaría, o vale la expresión, bueno, cae uno un poco en el vacío y en la bronca, ¿no? En estos momentos está reunido la FAO en Buenos Aires, en nuestra querida Cancillería. Están reunidos allí desde antes de ayer
y están trabajando hasta el día 30. El día 30 la señora Presidente dará su discurso, pero en estos momentos están trabajando las comisiones de los 22 países que pertenecen a esta región. Muy bien, ¿y de qué están hablando? Están hablando de la agricultura y del uso del agua, para que sea sostenible. Vos fíjate que para poder tener 1 kilo de, por ejemplo, de trigo, se necesita en estos momentos de 150 litros de agua para producir 1 kilo de harina. Para producir 1 kilo de carne se necesita 15.000 litros de agua. ¿Escuchaste? O sea, esa vaquita que nosotros le vamos a agarrar, queremos 1 kilo de azotillo, o de asado, o de bola de lomo, lo que fuere, ese kilo de carne que fue consumiendo los vegetales, pero el vegetal, entonces como el volumen es mucho más grande, pero necesita menos agua que el consumir ella durante su ciclo biológico, que se necesitan 3 años por lo menos, para que el ciclo biológico de esa madre tenga ese ternerito y de ese ternero nosotros le cortemos un pedazo. Qué bárbaro, ¿no? Por eso nos faltan 11 millones de cabezas, claro, en estos años. Sí, señor. Y menos mal, familia, que con lo que cuesta, hemos reducido de 80 kilos que consumíamos hace 5 años, ahora estamos en 54 kilos de carne vacuna. Pero hemos aumentado la carne de pollo y estamos orillando los 40 kilos por cápita por año. Y el chanchito, ese buenísimo, que es afrodisíaco también, ese chanchito también ya hemos pasado de 8 kilos a 20 kilos. Claro. Pero esas son carnes, pero claro, la gente no se conforma con eso. La semana que viene van a faltar merluza o lo que fuere de pescado, bueno, sí, y va a valer una fortuna, sí, señor. ¿Es así? Esto va a pasar. Bueno, creyendo la familia que solamente la cuaresma y la Semana Santa se hace con el pescado. Se hace corriendo la coneja, decía mi abuela, haciendo la abstinencia oportuna y sabiendo cuál fuere las cosas que podemos hacer o cómo podemos suplementar para hacer caridad, aparte de penitencia. Claro, ahora, ayer hablaba con el padre Cote Quijano, se generó un pequeño debate, no sé si pudo llegar a escucharlo, sobre los cambios, ¿no? Y yo le decía que está bueno que se produzcan cambios. En un momento se entendió que yo decía que todo debía cambiar, yo digo no, que los valores no se negocian, que hay un paquete, terminamos en esto, que no se negocian. Pero esto que usted está diciendo, ¿no? Mantener a veces las tradiciones tienen una mirada buena y positiva, ¿no? Pero se va perdiendo. Digo, hoy usted va a hablar, hasta que no se enojen, pero yo he escuchado, porque me lo han dicho a mí, algunos sacerdotes que dicen, bueno, el tema no es comer o no comer carne. Cuando se relativiza desde el lugar donde tiene que bajar la línea y mantenerse, claro, es válido entonces uno dice el cambio. Y esto se fue perdiendo. Entonces, claro, pero no es necesario comer carne. A ver si me explico. De pescado, el pescado cuesta caro. ¿Cuál es el problema? Esa buena señora tendría que ingeniársela para, sin poner carne, para cumplir el precepto, podría entonces decir, bueno, muy bien, a ver, no voy a usar carne, ¿qué voy a poner? Y bueno, va a ser, por ejemplo, una pasta, ¿sí? A esa pasta que le va a poner, con solo usar un buen queso rallado, ya le está poniendo las proteínas que necesita a lo demás, no sé, me explico. Sí. Pero no quiere eso. Bueno, va a consumir, por ejemplo, huevo. Y no el de Pascua, que viene con el 25% de aumento. Porque encima, como el 30% de la población es alérgico, le va a hacer mal el chocolate. Y sobre todo los pibes. Sí. O sea, es cuestión de sabérsela ingeniar. Y por eso nuestros hermanos ortodoxos, ellos pintan los huevos, porque es el símbolo de la vida. Y está presente en todo. Por eso la rosca de Pascua lleva huevo. Claro. Lleva el huevo. Entonces, ¿qué significa la vida naciente? El huevo. Que eso somos al nacer. El ser humano es un huevo, porque es el óvulo fecundado. A eso se llama huevo o cigoto. Cigoto.
Me gusta, me acuerdo. ¿Mire cómo dimos todas las Me hizo cosas? acordar del colegio, me llevó a la época de cole. Bueno, doctora Matucci, yo le propongo avanzar con el programa, recordarle a nuestros amigos nuestro teléfono 4512-3807, agradecer todos los llamados que participaron mucho, sobre todo en esto del cambio y no cambio, si hay que cambiar o no hay que cambiar, que hablábamos con el padre Cote. Bueno, son todas opiniones muy valiosas. Algunos llamados puntuales de una amiga, Gabriela Dazo, que siempre envía un correo electrónico pidiendo hoy oración por la señora Tesoro Nelly y Guevara, que está viviendo un cuadro difícil en su vida. Bueno, aquellos que estamos acá nos solidarizamos y vamos a rezar por ella. María Fernanda de Capital, que está preocupada conmigo porque me envió algunos correos electrónicos y dejó mensajitos diciendo Enrique Pereira, y yo nunca le corregí. No, me llamo Roque, entonces se sintió mal, le digo, no se haga problema, María Fernanda, no es grave, no es grave, lo importante es que podamos comunicarnos. Exacto. Norma de Flores, bueno, casada con Héctor, impactada con la imagen de la Sagrada Familia, lo que significó en su vida, en algunos momentos que pudo tener vivencias de San José, María y el Niño Jesús. Gracias, Norma, por todos los llamados que hizo. Marta de Recoleta pide por su hija Macarena. Susana Grimoldi, que es una amiga que siempre envía algún correo electrónico, un PowerPoint, bueno, por mail siempre está, a esta dirección de correo electrónico, a pereira@marin.edu.ar. Usted puede enviar también su sugerencia, su opinión, y podemos hablar de una manera un poco más extensa. Ahora, ¿puedo hacer una pregunta ya que dijiste de los PowerPoint? Vos sabés que tenemos la suerte de contar con el señor Omar Astorgano. Sí, señor. Ayer lo nombré justo, Omar. Bueno, entonces, sería lindo que como el sábado es el día del comportamiento humano y como ese día no hay clase, lo más probable es que la efeméride escolar, que lo contempla desde el año 1965, no está. Sería lindo ver si había alguna posibilidad de que alguna de esas diapositivas se pudiera poner al aire, ¿no? Como yo le he pedido al señor director, ¿sí? Sí, señor. ¿Es así? Lo vamos a hacer. No, porque es tan bárbara hecho, porque se ha roto don Omar, y yo lo felicité por semejante trabajo, ¿no? Omar Astorgano, ¿no? Un gran colaborador. Sí, señor. Que ha hecho trabajos muy lindos. Alguna vez me representó, hizo una gráfica mía aquí en este escenario, la verdad que le agradezco de corazón. A él y a todos, ¿no? De alguna u otra manera, los que nos hacen llegar este material. Nosotros estamos atravesando este tiempo de Cuaresma. Hay en el mundo hechos que son significativos. Enseguida vamos a estar hablando de la visita del Papa a Cuba. Estamos tratando de entrar en una comunicación telefónica con un amigo que no lo voy a anunciar, por las dudas no salga la comunicación, pero me gustaría sacar al aire un amigo que vivió en Cuba muchos años. Exacto. Y que nos puede contar algo de esta historia, de estos viajes, de estas visitas del Papa. La segunda. Y a mí me gustaría si pudieran sacarlo, porque me sorprendió eso, de que los matrimonios en Cuba duran promedio 18 meses. Me impactó tanto esto del Papa, por eso hizo hincapié en cambiar las conductas. 18 meses dura el matrimonio promedio en Cuba. ¿De qué matrimonio hablamos? ¿Del matrimonio civil? Bueno, perdón, se supone del matrimonio cualquiera fuera, porque si es civil, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás divorciando? No, por eso... Porque no. Ahí no sé cómo la noticia que manda Rome Sport, me mandan ahí, dice eso, que el Papa le llamó sumamente la atención el conocimiento de esta circunstancia. A ver, si me permite, vamos a ver si podemos entrar en comunicación telefónica con este amigo. Buenos días, Adrián, ¿me estás escuchando? Muy buenos días, Roque. Buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, mi querido Adrián. El padre Adrián Santarelli, aquí en Buenas y Santas. Si tuviéramos aplaudidores, padre, le dedicaría un aplauso. Pero bueno, con el corazón le digo bienvenido y Buenas y Santas. ¿Cómo anda usted? Muy bien, muchas gracias. También se tienen que escuchar mis aplausos para ustedes ahí en el canal, en el programa.
Y bueno, y una forma de reencontrarme también con la gente de la audiencia, ¿no? Del canal. Exacto. Que muchas veces me preguntan si volvemos y cuándo estamos, bueno. Bueno, quiero que le diga a su gente, a todos los que lo siguen, y le contamos a los amigos de Buenas y Santas de lo que ustedes es una parte necesaria ya de esta historia, que no la semana que viene, sino después de este tiempo de Pascua, vamos a estar organizando bien, como para que lo tengamos como siempre, por lo menos una vez por semana, compartiendo con nosotros el programa, con los invitados, con la fe, con la bendición, que llena de alegría y de esperanza a muchos, padre, ¿eh? Muchas gracias, y sí, así lo espero yo también. Bueno, cuénteme alguna mirada de un hombre como usted, padre Santarelli, que conoce bien Cuba, conoce cómo se maneja esta nación tan particular, cómo es la llegada de un papa. Usted estuvo con Juan Pablo II, vivió de manera muy cercana. ¿Cómo es esa contracara de aquel Juan Pablo II en aquel momento y la visita? ¿Cómo es Cuba hoy ante Benedicto XVI? Bueno, a ver, la Cuba de aquellos años, de Juan Pablo II, venía esperando con muchas ansias una primer visita, ¿no?, del Papa a Cuba. Cuba miraba, ¿no es cierto?, todo lo que se estaba viviendo, lo que era el ministerio de Juan Pablo II, visitaba a todo el mundo, por tanto esperaban un poco también que se acordara de Cuba, pero el Papa a Cuba la tuvo siempre muy presente porque era un gran anhelo poder Juan Pablo II visitar Cuba. Lo tuvo entre sus primeras intenciones, como el hecho de visitar Rusia también o Tierra Santa. Sí. Bien, esto se iba a hacer en el año 92 por primera vez. Yo llegué a Cuba la primera vez que yo llego como para conocer y ver, preparar un poco nuestra llegada ya como misioneros, en el año 93 y fin del 93, y estaban los carteles que esperaban, ya pintados, esperando a Juan Pablo II para el año 92, y bueno, esa visita se frustró en aquel momento por cuestiones que el gobierno cubano decía que se habían anticipado en Roma, poder hablar de la visita cuando ellos todavía no querían hablar, y bueno, cosas de aquel momento. Pero Cuba, a decir verdad, en el año 92 estaba también viviendo un momento muy difícil con toda la caída del muro de Berlín, lo que había sido el periodo especial, una Cuba realmente carenciada en todo sentido, con grandes dificultades económicas. Bueno, se mantuvo toda la relación Cuba y Vaticano para que el Papa regresara, y se logró en el año 98, la visita de Juan Pablo II. Esa primera visita, diría yo que todo lo que se habló, decían, la gran intuición fue que el mejor favorecido de esa visita fue el pueblo, porque era la primera vez que el pueblo tenía en los medios de comunicación un tema religioso con tanta envergadura. No es habitual en la televisión cubana que exista una presencia de y entonces el Papa llegaba por primera vez a un país que no tenía la costumbre y el hábito de tratar temas religiosos. Entonces, bueno, fue muy impactante, fue muy movilizador. Una expresión que yo me acuerdo, bueno, no me acuerdo, te puedo describir esto, ¿no? Estaba el Papa llegando a Cuba y no se sabía si lo íbamos a poder ver por televisión o no. Claro. De repente apareció en televisión, ¿no? O sea, no se anticipó nada por televisión. Había algunos carteles en La Habana, sí, señor, en la calle, donde iba a pasar el Papa, pero no había nada más. Y se había hablado el cardenal media hora por televisión, que había sido toda una gran novedad, que el cardenal tuviera media hora para hablar por televisión y anunciar la visita del Papa una semana antes. Me acuerdo que todos los veíamos con mucha atención todo eso. Ahora, esta llegada a Cuba de Juan Pablo II llegaba también en un momento muy particular de Fidel Castro, ¿no? Que no es el mismo, seguramente, que en este tiempo. Sí, claro. Y yo creo que
aquel Fidel también se fortalecía políticamente, recibiendo a Juan Pablo II con se fortalecía mundialmente. Incluso las grandes expectativas de todos los cubanos de adentro y de afuera, bueno, todo esto provocará un cambio político, un giro en la política, un giro en el sistema. Entonces, por un lado, el Papa también un poco esta visita ciertamente fortalecía la imagen de Fidel hacia el mundo. El Papa llevó ese lema, ¿no es cierto?, en aquel momento, que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Correcto. Y trabajó mucho sobre estos aspectos de apertura, ¿no?, hacia el mundo. Entonces yo creo que la visita a Benedicto hay que verla atrás y a continuación, ¿no es cierto?, de esta visita de Juan Pablo II, porque el Papa va a usar también Benedicto ya con un lenguaje bastante más sobrio, ya como tratando de llegar a un pueblo que ya recibió el mensaje de Juan Pablo II, claro, ¿no?, como imágenes de apertura, ¿no? Es decir, a Cuba todavía le falta un poco abrirse. Esto lo decía cuando llegaba el Papa a La Habana, utilizaba, ¿no?, pidiendo más espacios públicos para la Iglesia, luchen por armar con las armas de la paz, comprensión, para construir una sociedad abierta y renovada. Son frases muy suaves, quizás en el contexto, pero que están diciendo, ¿no? El Lombardi, que es el que acompaña los viajes de Juan Pablo II, de Benedicto, decía, hay que leer la visita en todo su contexto. Y yo creo que el contexto en que hay que leerlo son dos: los mensajes públicos, ¿no?, que son una parte de la visita y los encuentros del Papa con el pueblo, y también, por otro lado, todo lo que conlleva una visita a un país donde también hay mucho trabajo en la Secretaría de Estado, claro, donde de algún modo se componen políticas y donde de algún modo se negocian también posturas de lo que decir, qué temas hablar, qué temas no hablar. Yo creo que la visita de Juan Pablo II abrió el tema religioso a la sociedad cubana, aunque en realidad el gobierno, abrir el tema religioso no significó solamente darle espacio al catolicismo o de algún modo poner menos obstáculos al camino evangelizador de la Iglesia en Cuba. Fue también que al año siguiente le permitieron a los evangélicos una asamblea evangélica por cada provincia. Fue después, en el año del 2000, permitirle a todas las religiones afrocubanas tener también su congreso de santería y de todo lo que es la religión afrocubana, cosas que antes no se hablaban. Y si bien uno puede decir, bueno, a lo mejor esta fue una estrategia del gobierno para también debilitar la fe católica, es realidad que también en Cuba conviven de una manera pacífica estas realidades religiosas, y se abrieron a partir del viaje de Juan Pablo II. Le hago una pregunta, padre. Estamos con el doctor Amatucci, que tenía una curiosidad para consultar. Sí. Bueno, yo en honor al tiempo no quería formular, pero ya que lo decía, ahora tengo que preguntarte, estimado Adrián, estos días he recibido desde el Vaticano, vos sabés, de la oficina de prensa, me mandan, sí, a través de BizNews, diciendo que precisamente el matrimonio, una de las cosas que se refirió Benedicto XVI, hablando con ellos, es que los matrimonios en promedio duran 18 meses. ¿Qué sabes al respecto? Sí, mira, cuando nosotros con la pastoral juvenil veíamos, le hicimos una encuesta así entre los chicos, quienes tenían padres de primeras nupcias, de segunda, de tercera, eran prácticamente en la iglesia, ¿no?, un 15-20% nada más de primeras nupcias.
muchos no tenían relación con el padre, directamente los fueron criados por la mamá solamente, y muchos otros matrimonios, segundas y terceras nupcias. Esto es una realidad que es fruto de una educación laica, atea, como se infunde hasta el día de hoy en las escuelas de Cuba, pero también no es menor que a partir también de todos los temas que se removieron con la visita de Juan Pablo II, en esto hablo, toda la visita de un papa, diría que es todo lo que viene antes y todo lo que va quedando después para trabajar después. Y por otro lado, estos dos niveles, lo que se trata a nivel político entre dos estados y lo que se trata de temas de Estado, que lógicamente del lado de la Iglesia son temas no de índole económica, sino de poder sembrar los valores evangélicos en una sociedad, y por otro lado lo que se vive como visita en el momento del pueblo. Entonces, el Papa le dedicó, Juan Pablo II, una misa a las familias. Claro. O sea, para poder dedicarle un tema a las familias, de tantos temas que la Iglesia tiene para hablar, de 4 misas, uno dedicado a las familias, porque ya en la época de Juan Pablo II se reconocía que la familia en Cuba era un problema serio. En realidad lo es en el mundo entero, pero en Cuba se casa, se descasa de una manera muy fácil, rápida, ¿no? Siempre se dice, o sea, con 50 pesos te casás y con 20 te divorciás. Se va al registro civil, no es más que un trámite, ¿no? Claro, claro. En este sentido, también nosotros, en la pastoral que hacemos, la preparación para el matrimonio supone mucho más tiempo. Es todo un diálogo y es toda una preparación que lleva una concientización de la fe y conlleva todo esto. Pero también es una sociedad que ha sido formada con valores distintos. No nos olvidemos que para el sistema marxista que se instaló en la educación en los años 70 en Cuba, la familia es considerada como una institución burguesa. Es el Estado el que tiene que formar a la persona, no el papá, la mamá y la abuela, porque esos son pensamientos burgueses. Qué locura, ¿no? Es el Estado. Entonces el chico a los 12 años sale de la casa y lo llevan a las escuelas del campo. Claro. Y el chico sale de la familia y los padres ya no tienen contacto de educación para los chicos. Qué locura. La verdad que son estas cosas. Se educan entre ellos y por un profesor que les baja la ideología marxista. Claro, bueno, esto es lo que dijo Pablo. Los abordó porque Juan Pablo lo conoce muy bien, de haberlos vivido, y abordó estos temas. Y se empezó a volver a hablar un poco de la familia también desde el Estado y de la importancia, incluso porque Cuba también está teniendo índices de natalidad muy bajos por el tema de que las familias no quieren tener hijos porque piensan en emigrar, y entonces con hijos es más difícil. Claro. Y a veces tarda la emigración, las mujeres van cumpliendo una cierta edad, le van teniendo miedo y muchas veces van teniendo estos problemas, ¿no? Adrián, bueno, la verdad que tener un poco esta historia contada en primera persona, has vivido en el lugar para poder contar con tanta seguridad todos estos datos, estos detalles, y me parece muy bueno poder compartirlos. Hay una apuesta de Benedicto XVI cuando sale de México diciendo que va a una nación donde el marxismo o el comunismo ya no tiene historia, ya está como es vetusto, ya hay que abandonarlo. Perimido. ¿Cómo? Perimido. Perimido, está bien, me gusta la expresión. Y son estos desafíos que hace la Iglesia, en este caso de la mano de Benedicto XVI. Yo agradezco muchísimo este momento que hemos podido compartir, Adrián, y me gustaría de verdad encontrarnos lo antes posible acá en el lugar, ¿no? Bueno, cuando quieran. Respecto a lo que me decís eso del marxismo perimido, hay una frase de Juan Pablo II que para mí es muy sintética y muy clara, ¿no? Cuando en La Habana dio su último discurso, él reconoció y dijo esta frase: la sociedad debe ver cómo resolver dos problemas. Cómo resolver el problema de la justicia social en el capitalismo, porque al capitalismo le falta resolver el problema de la justicia social, y al comunismo
y este tipo de socialismo como instaurados en Cuba, le falta resolver el problema de la libertad humana dentro de la convivencia de este sistema. Entonces, el capitalismo no ha podido resolver la justicia social y el comunismo, el socialismo, al estilo de estos sistemas, no ha podido resolver el problema de la libertad humana y su participación en la sociedad. Hay deudas. Desde la libertad. Entonces, creo que esto hace que realmente no se vea, ¿no?, que la Iglesia defiende al hombre más allá de cualquier sistema político. O sea, claro. La Iglesia no está, como muchas veces se la ve, como una Iglesia detrás de un sistema político, sino que está detrás de la persona. Y que cuando alguien vive en Cuba se da cuenta, ¿no es cierto?, que quizás lo que más se sufre, si bien hay un montón de carencias como de pobreza como en muchas partes del mundo, sí, el problema mayor es cuando la persona no puede opinar libremente o cuando no puede, claro, es la libertad de la gente, participar en las estructuras, o las estructuras sociales no son suficientes, no dan una cabida suficiente a opiniones más personales. Entonces se genera toda esta especie de fantasía de que lo de afuera todo es mejor, ¿no es cierto? Totalmente. Bueno, Adrián, gracias una vez más y nos encontramos en cualquier momento aquí en Buenas y Santas. Muy bien, que Dios los bendiga a todos y un saludo a toda la audiencia también, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Adrián. Adrián Santarelli pasaba por primera vez en el año aquí en Buenas y Santas para compartir un poco algo de la historia, sobre todo de los viajes papales a Cuba, una nación muy particular, una nación donde el respeto a la libertad no está, más allá de que uno escuche, ¿no, doctor, o exista este debate de muchos. Yo el otro día estaba en la casa de una familia amiga y uno de los invitados defendía fuertemente el sistema de Cuba, ¿no?, de la educación, de la salud, de lo que puede llegar a ser bueno, porque él decía, yo tengo salud y me puedo atender en un primer nivel en cuanto a la salud, la educación es gratuita, yo no tengo que pagar como acá para tener buena educación. Digo, hay gente que defiende este sistema todavía, ¿no? Es como que el mundo, por eso yo cuando hablo de cambios, lo decía ayer. Sí, pero cuando vos no tenés libertad, claro, estás frito. Estás frito. Por eso digo, los cambios son necesarios. Está terminado. Cuando uno no puede expresar su pensamiento. ¿Qué es lo que no involucra de que se lo sigan bloqueando. Eso es otra cosa que el Papa también ha pedido, que dejen de esos bloqueos comerciales de hacerlo. Claro. Y de paso que nos paguen a nosotros los 5.000 millones que nos deben de la década del 73 al 76. ¿Vio? Le pasamos la factura. ¿Viste? Dice, nos deben todos los coches que le vendimos en el partido de Tigre, desde esa una empresa que era la única. Ahora hay dos en el mismo predio. Mire pero usted. de ahí partieron. Y de San Fernando partieron los neumáticos para ese lugar. 5.000 millones nos deben. Que fue un regalo de aquel momento, ¿no? De aquel momento. De aquel momento, sin duda. Bueno, ya que estamos hablando de su santidad, del viaje a Cuba y de esta historia que es interesante, nosotros tenemos algún material, doctora Matucci, para compartir con los amigos. Uno de ellos es cuando su santidad Benedicto XVI le pide al presidente cubano, a Raúl Castro, el hermano de Fidel, que declare el Viernes Santo como un día festivo en Cuba. Fue durante el segundo día de la visita, uno dice, es fuerte, ¿no?, pedirle que esto suceda. ¿Quiere que compartamos ese momento? Pero por favor, ¿cómo no? Lo vemos aquí en Buenas y Santas, un momento interesante, porque es un momento histórico. El Papa ha solicitado al presidente cubano Raúl Castro que declare el Viernes Santo como un día festivo en Cuba. Durante el segundo día de su visita apostólica, Benedicto XVI se reunió con el presidente Raúl Castro en el Palacio de la Revolución de La Habana. Según el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, fue en ese encuentro donde el Papa hizo la petición al presidente. Cuando Juan Pablo II visitó Cuba en 1998, el entonces presidente Fidel Castro declaró la Navidad como fiesta en todo el país a petición del Papa. También se ha confirmado que Fidel Castro se reunirá con Benedicto XVI el miércoles, antes de la misa en la Plaza de la Revolución. El gobierno de Cuba ha sido criticado por marginar la religión, pero Benedicto XVI espera que su visita fortalecerá la fe de los católicos cubanos. Y ahí, doctor, escuchábamos a su santidad hacer un pedido que es difícil, ¿no? Sí, pero yo creo que
como no es lo mismo Raúl que Fidel, ¿me entendés? Y ya están más sensibilizados. Y aparte la obra que está haciendo allí la iglesia, y le están permitiendo hacer cosas. De eso sería lindo cuando esté en el piso, Adrián, preguntarle desde la diócesis de Holguín, donde él ha ido a misionar, lo mismo que nuestra diócesis de San Isidro, que los envía a estos misioneros, y más en estos momentos, como Benedicto XVI lo ha dicho, estamos en misión la iglesia. Claro. Y la misión es eso, ver por qué pasa lo que acontecía, dijo él, los matrimonios de esa manera, por qué los no hijos, por qué esto, lo otro, porque tiene un montón de escasez de libertades, no podés hacer lo que se te canta. Claro, ahí hubo un dato que es interesante, que marcaba Adrián Santarelli, ¿por qué no hay nacimientos? Sí. Claro, la gente no puede tener hijos, no quiere tener hijos, porque quedaría esclavo de la posibilidad alguna vez de escaparse de esa libertad. Sí, ¿no? una es esa. Y otra porque no te olvides que allí está el sistema de la ley de salud reproductiva. Entonces no pueden hacer lo que eres, porque allí estás metido, tenés que tener tales anticonceptivos y todo lo demás. Eso está muy marcado por el Estado. Y si no, fíjate los chinos, pasa lo mismo. O sea, el individuo podés tener tanto. Antes era uno solo hijo. Como nacían muchas nenas, siempre nacen más nenas que varones, entonces empezaban a esas chiquitas cuando nacían, las abortaban, las tiraban, infanticidio, o las dejaban arrumbradas por un lado. Entonces dije, no, vamos a poner dos. Si nace primero nena, entonces puede tener la opción de otro varón, de que viniera el otro. ¿Te das cuenta? Eso no es libertad. No, podrás crecer como están creciendo a más del 10%, pero no es la libertad. Bueno, es un buen dato y es un tema interesante para charlarlo, pero estamos hablando de la visita de Benedicto XVI a Cuba y tenemos un momento, doctor, le leo puntualmente, la plaza de Antonio Maceo en Santiago de Cuba se vistió con sus mejores galas para la primera misa de Benedicto XVI que celebró en la isla del Caribe. 250.000 personas se calcula que estuvieron en el lugar en la celebración de los 400 años de la Virgen de la Caridad de Cobre. Entre los asistentes estaba el presidente Raúl Castro. Vamos a compartir este material. La Plaza Antonio Maceo de Santiago de Cuba se vistió con sus mejores galas para la primera misa que Benedicto XVI celebró en la isla del Caribe. Unas 250.000 personas participaron en la celebración en honor del 400 aniversario de la Virgen de la Caridad del Cobre. Entre los asistentes estaba Raúl Castro, presidente de Cuba. Esta Santa Misa, que tengo la alegría de presidir por primera vez en mi visita pastoral a este país, se inserta en el contexto del año jubilar mariano, convocada para honorar y venerar a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, en el 400 aniversario del hallazgo y presencia de su venerada imagen en estas tierras benditas. La Orquesta Sinfónica de Santiago de Cuba cantó durante la misa a ritmos cubanos. Durante la homilía, Benedicto XVI aseguró que el Señor no dejará de bendecir con frutos abundantes la generosidad de la entrega. Vale la pena, queridos hermanos, dedicar toda la vida a Cristo, crecer cada día en su amistad y sentirse llamado a anunciar la belleza y bondad de su vida a todos los hombres, nuestros hermanos. En Cuba la duración media de los matrimonios es de 18 meses, por eso Benedicto XVI se dirigió a las parejas. Les dijo que Cuba necesita matrimonios fieles. Cuba tiene necesidad del testimonio de su fidelidad, de su unidad, de su capacidad de acoger la vida humana. El Papa pidió a los cubanos que construyan una sociedad mejor, con las armas de la paz, del perdón y la comprensión. Deseo hacer un llamado para que den nuevo vigor a su fe, para que vivan de Cristo y para Cristo, y con las armas de la paz, el perdón y la comprensión, luchen para construir una sociedad abierta y renovada, una sociedad mejor, más digna del hombre, que refleje más la bondad de Dios.
Antes de terminar, Benedicto XVI regaló una rosa de oro a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de la isla de Cuba. Y después de ver este multitudinario encuentro en Cuba, esta celebración, vamos a compartir el momento en que su santidad le hablaba al pueblo de Cuba, ¿no? Se preocupaba, le pedía a la Virgen que piense y actúe sobre los más pobres en este lugar del mundo. Mire. Benedicto XVI visitó durante su segundo día en Cuba el santuario de Nuestra Señora de la Caridad. El Papa rezó ante la patrona de la isla por el futuro de los cubanos, especialmente de los que más sufren. También he suplicado a la Virgen Santísima por las necesidades de los que sufren, de los que están privados de libertad, separados de sus seres queridos o pasan por graves momentos de dificultad. Los orígenes de esta Virgen se remontan a 1684, cuando 3 pescadores sobrevivieron a una tormenta. Entre las redes de pescar encontraron una estatua de la Virgen María, donde se leía «Soy la Virgen de la Caridad», la misma figura que se conserva 4 siglos después en el santuario. Los obispos cubanos acompañaron al Papa ante la Virgen. Fuera del templo, Benedicto XVI dijo a los cubanos que Nuestra Señora de la Caridad es fuente de esperanza, especialmente para los más jóvenes. O questo asimismo en su inmaculado corazón a los jóvenes, para que sean auténticos amigos de Cristo y no sucumban a propuestas que dejan la tristeza tras de sí. El Papa explicó la oración que dirigió a la Virgen dentro del santuario, a la que también puso una vela. Benedicto XVI pidió por los que no tienen libertad y están lejos de sus familias. Y no he olvidado a tantos campesinos y a sus familias que desean vivir intensamente en sus hogares el Evangelio y ofrecen también sus casas como centros de misión para la celebración de la Eucaristía. Tras sus palabras, el Papa saludó a los peregrinos que se reunieron en el santuario. Les animó a trabajar con la ayuda de Dios por la justicia y la caridad ante los retos cotidianos. Y de esta manera hemos recorrido un poco Cuba, ¿no? Con su santidad Benedicto XVI, doctor, con este viaje que está lleno de oportunidades, ¿no? Sí. Yo siempre digo que cada uno de estos gestos de los pontífices, en estos casos Juan Pablo II y Benedicto XVI, abre muchas posibilidades, sobre todo esperanzas para aquellos que viven en naciones como Cuba, donde la libertad está cercenada, donde más allá de conocer personas, el otro día estaba en una reunión familiar y un amigo de esa familia hacía una gran defensa a Cuba por su manera de manejar la salud, la educación. Me decía, todos tienen, ¿de qué hablas? Me decía, ¿de qué libertad me hablas si yo vivo en un país, por ejemplo, donde no tengo libertad en ninguna de estas cosas? Yo creo que no nos entendemos, ¿no? La libertad pasa por otro lado, ¿o me equivoco, doctor? Exacto, es así. Lamentablemente es la forma, pero a mí me ha agradado, sobre todo porque estamos hablando de Cuba, pero a mí lo que más me ha preocupado es México, porque México, o sea, la cantidad en la década allá del año, en el siglo XX, entre el 15 y el 25, la cantidad de cristianos que murieron, sobre todo los sacerdotes, que fueron desalojados, muertos, vejados y todo demás, y la gente. Y esa cristería que se mandó, O sea, vos fíjate que dentro de un mes va a estar ya una película. Ayer hablamos de la película, mostramos... Bueno, entonces fenómeno. Entonces quiere decir, me preocupa más eso, ¿por qué? Porque ese gente que pudo expresarse, vos fíjate cómo lo ha seguido, y fue hecho desprofeso de ir a un lugar bajo. ¿Por qué? Porque sus problemas que él tiene son 85 años, dentro de un mes tiene 85 años, o sea, precisamente el 16 de abril cumple 85 años y es el cuarto pontífice más longevo desde que se tenga memoria por los datos de estos. ¿Sí? Bueno, doctor. ¿Me expreso? Sí, señor. Porque nos queda pocos minutitos. A ver. Y yo no quiero dejar de hablar de un tema que es sobre la salud, un tema muy cercano al doctor Amatucci, para poder llevarle alguna referencia, un consejo saludable a su hogar. Estamos en una semana que abarca del 26, ya empezó hasta de marzo, hasta el 1 de abril, la Semana Mundial de la Concientización sobre la Sal. ¿De qué se trata, doctor?
Y se trata precisamente de eso, porque se ha dado cuenta la Organización Mundial de la Salud que, sobre todo en el primer mundo, al cual nosotros estamos, por más que estamos en el subdesarrollo, pero hacemos las mismas cosas malas que hacen los países desarrollados, que es comer chatarra, comida chatarra con exceso de grasas y de sales. Muy bien, entonces, como nuestro país le sigue, y la Organización Mundial de la Salud dice que es óptimo colocar, si fuere necesario, porque todos los alimentos ya tienen, sea animales o vegetales, ya tienen el cloruro de sodio, que es el que le da el sabor. Ya viene con ello. Ahora, nosotros, por no sé por qué causa, le queremos agregar más, poner más. ¿Por qué? Pues de esa manera nos posibilita beber. Entonces bajar lo que comimos. Claro. Generalmente son bebidas alcohólicas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjate qué importante esto. Se está consumiendo en el mundo civilizado el triple de lo que es el valor máximo diario. ¿Cuánto? Que son 5 gramos. Esto es lo que vendría recomienda. a ser una cucharita de café a gatas colmada. Esos son 5 gramos. Resulta que por día, por persona es obvio, pero en nuestro país se ha calculado 14 gramos y hay países que lo rebalsa enormemente. Sobre todo, fíjate vos lo que se consume, más sabiendo que hay personas que consumen todos aquellos alimentos que tienen un aditivo que se llama glutamato monosódico, o sea, que es una sal distinta del cloruro de sodio. Y esta trae repercusiones gravísimas en la salud y sobre todo en los alérgicos. ¿Qué alimento, por ejemplo? Y lo tienen todas estas porquerías que se consumen, los snacks, para darle ese gustito lindo que tiene. Bueno, eso es asiático, pero ellos tienen la enzima que lo metaboliza. En vez de nosotros no la tenemos, y es por eso que hay una enfermedad grave que se llama la enfermedad del restaurante chino. Es eso, produce. ¿Y sabés dónde está? ¿Sabés dónde está metido? Sobre todo, esa nuera que le dice, teniendo el suegro hipertenso, dice, yo al nono lo trato bien. A la noche le doy un caldito solo. Digo, ¿y con qué lo hace el caldito? ¿Lo hará con alguna carne magra? No, yo pongo un cubito. Digo, querida, ese es el mayor veneno que usted dando a su suegro. Porque esa porquería tiene glutamato monosódico para que tenga rico gusto y ahí está, y te agrada. Mire, doctor, vamos a tener problemas con los chinos, porque acaba de declararle, nos van a aparecer acá con una moto, y con los fabricantes de calditos. Bueno, pero está bien, hay que decir... Si fueran los calditos solo. No, sí, a usted hay muchos que no lo quieren, me consta. No, digo, es un tema que no es menor, ¿no? Uno muchas veces no conoce esta enfermedad porque es una enfermedad silenciosa, generalmente se manifiesta cuando uno tiene, como dice este cartel, este póster que estamos mostrando, cuando aparece el accidente cerebrovascular, y bueno, ahí uno dice, ¿qué pasó? Y bueno, la enfermedad silenciosa se hizo escuchar. 1000 personas, más de 1000 personas en Argentina están muriendo de eso, y jóvenes. Antes, el accidente cerebrovascular se daban después de los 60 años. Sí, gente mayor. Hay muchas personas jóvenes. Esto también tiene que ver. Es esto, las comidas que estamos inapropiadas. Por eso, familia, lo mejor es la comida casera. Hacer como la esposa de Patricio, prepararle en la lonchera y ya está. Así sigue Patricio de todos los días trayendo comida de su casa y lo felicito. Igual acá le cuento que todos estamos entrando en esta línea de comer sano, traernos la comida de casa. Sí, basta que no se produzcan enterocolitis virósica. Colectivas. Bueno, doctor, gracias por haber venido. Nos encontramos la próxima semana. Vemos. A ustedes, amigos y amigas, gracias. Nos vamos a reencontrar como siempre mañana, entre las 20 y las 21, por esta señal Santa María, el canal de la vida, para ser buenas y santas. Que tenga una linda jornada. Hasta mañana.